Y es así que después del ballenazo, ¿verdad? Después de estar ahí en el vientre del pez 3 días y 3 noches, y eso ya lo vimos en el capítulo 1 y parte del capítulo 2, él vuelve en sí, reflexiona y clama a su Dios. Aún él entiende que sigue siendo del Señor. Partiendo ahí en el versículo 1, dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios. Eso es algo que él no olvidó. Recordó que era de él, que no se pertenecía a sí mismo, sino que le pertenecía, su vida le pertenecía a alguien más, a su Dios. Es algo que a veces también se nos olvida, ¿verdad? Tomando decisiones imprudentes, a veces tomando decisiones de manera abrupta, sin pensarlo, y menos todavía buscando el consejo, la sabiduría de Dios. De pronto nos vemos en circunstancias como las que estaba Jonás. Pero él sí recordaba que aún pertenecía al Dios vivo y verdadero. Y ya lo vimos ya el domingo pasado, quedó ahí en el video, también lo pueden revisar después, cómo Jonás en su oración toma literalmente muchos textos del libro de los Salmos, muchas porciones, ¿verdad? Muchas frases ya expresadas por hombres de Dios en momentos de aflicción, y él cita mucho del libro de los Salmos, incluso también recordando algunas palabras del rey David, ¿no es cierto? Que explicamos, ¿verdad?, que esto ocurrió, los sucesos de Jonás ocurrieron aproximadamente 190, 200 años después de que se escribió el libro de los Salmos, después de David, del tiempo del rey David. Así que ya estaba ya en circulación estos salmos, ya eran repetidos, cantados, ¿verdad?, en el templo, y después en el templo de Salomón especialmente. Así que ya eran pasajes y textos inspirados, reconocidos y conocidos por el pueblo de Israel. Así que Jonás no era ajeno a estos textos bíblicos. Ya recordemos que Jonás también era profeta del norte, del reino del norte de Israel. Las 10 tribus, ¿verdad?, que se apartaron de las 2 tribus del sur y donde había quedado el templo. Entonces Jonás no tenía un acceso directo al templo de Jehová, ese templo, ¿verdad?, santo, donde se manifestaba la presencia del Señor. Bueno, todos estos elementos, que ya lo fuimos viendo, arman, ¿verdad?, el panorama y las circunstancias en las que se encuentra este profeta rebelde. Y es así que en Jonás capítulo 2, llegamos el domingo pasado hasta el versículo 4. Entonces vamos a leer una vez más este texto de Jonás capítulo 2 para retomarlo y luego continuar con esta oración que expresa básicamente el clímax de la existencia humana. ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Vamos a entender, ¿verdad?, que Jonás, al llegar a lo más profundo de lo que se podía llegar, porque recuerda que él descendió de Jerusalén a Jope, ¿verdad?, de Jope al mar, del mar, ¿verdad?, ahí en el barco descendió a la parte más baja, se echó a dormir, pero no fue suficiente, su caída no fue ahí. Luego él fue lanzado al mar y aún un pez, ¿verdad?, que lo tragó, descendió aún más profundo al abismo, ¿verdad?, de los mares. No podía descender más profundo este hombre. Y vamos a ver, ¿verdad?, que en esa profundidad él expresa esta oración de arrepentimiento, donde se da cuenta y expresa, ¿verdad?, el clímax de lo que es realmente el ser humano. No somos nada si no fuera por nuestro Dios. Dice el versículo 1 en adelante: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste en lo profundo, en medio de los mares, me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, ahí quedamos el domingo pasado: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Vamos a orar antes de continuar. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra. Te agradezco porque podemos reunirnos con libertad, con tranquilidad, en paz, para escucharla.
Y por lo mismo te ruego que tu Espíritu Santo esté obrando en cada uno de nuestros corazones, pero no solo para entender toda esta riqueza que tenemos en este precioso libro de tu palabra, sino también para ser movidos a la acción, a la obediencia a ella. Señor, permítenos no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Que tu palabra nos enseñe, pero también nos redarguya. Que tu palabra nos corrija y nos instruya en justicia. Padre Celestial, queremos llegar a ser semejante a tu Hijo Jesucristo. Para eso fuimos salvados, para que de esa manera te glorifiquemos a ti. Pues tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Y es por eso que te rogamos, Señor, que tu palabra habla a nuestros corazones y nos mueva a la obediencia a tu palabra. Te lo pido, Padre, y te lo ruego. Ayúdanos a aprender de este profeta y de las circunstancias que él vivió para poder sacar lecciones espirituales a nuestras vidas. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Echado, dice el versículo 4, echado, desechado soy delante de tus ojos. Esta palabra, desechados, en el texto que fue originalmente escrito en hebreo, implica, ¿verdad? No es simplemente algo dejado a un lado, no simplemente algo que se quedó olvidado, sino algo que deliberadamente, y ahí Jonás está reconociendo la providencia de Dios, fue literalmente pateado hacia el lado, es decir, completamente desechado. Y esto es una palabra fuerte que de alguna manera representa también, pues Jonás es un profeta que en su experiencia está de hecho representando toda una nación, a la nación de Israel. Y así Israel también fue dejado a un lado, fue desechado por su incredulidad, ¿verdad? Y por haber rechazado al Mesías. Dios va a volver a tratar con la nación de Israel, así como volvió a tratar con Jonás. Ya, esto es un cuadro increíble, no solo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, ¿verdad? Que el mismo Cristo así lo declara, la señal del profeta Jonás, sino también de la misma nación de Israel. Ya, así como Jonás fue desechado, fue apartado por su maldad, por su incredulidad, por su rebeldía, Israel también lo fue. Y así como Jonás después volvió a ser restaurado para cumplir el propósito de Dios, Dios también va a volver a restaurar a la nación de Israel. Pero así como Jonás tuvo que vivir la experiencia de estar en el vientre del gran pez, Israel va a tener que vivir la experiencia de estar en el vientre de la gran tribulación. ¿Verdad? Una experiencia dolorosa cual nunca ha habido ni habrá sobre la faz de la tierra. Así lo expresó el Señor Jesucristo. Bueno, gloria a Dios que nosotros como iglesia no somos Israel. Así que por lo mismo no vamos a estar ahí en ese momento. Sin embargo, esto nos da fe a nosotros como hijos del Señor, como iglesia, de que con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Él se toma las cosas muy en serio y sus propósitos siempre se cumplen. Y eso algo fue que concluimos el domingo pasado. Dios siempre va a hacer su voluntad. Por medio nuestro, ¿recuerdan? O a pesar nuestro. Así que nosotros vamos a tener que tomar la decisión si cooperamos o no con el Señor. Y eso debería darnos un profundo temor de Dios en nuestras vidas. Así se sentía Jonás, desechado, pateado, dejado a un lado, echado soy delante de tus ojos. Es decir, de tu mirada favorable, de tus bendiciones, de tu misericordia, de tu beneplácito. Sin duda, una justa retribución por haber huido de la presencia del Señor, o haber intentado huir de la presencia, o haber pretendido huir, si es que eso pudiera existir, de la presencia de Dios. Recordemos que Dios no se mueve, Él es inmutable. Nosotros somos los que nos alejamos. Pero a veces nos sentimos así, ¿verdad? Quizás te sientes así en este momento, lejos de la presencia del Señor. La presencia de Dios, que en algún momento de su vida Jonás, por este mandato, la tenía por carga y de la que deseaba escapar, ahora que logró su deseo, siente que al ser privado de la misma, es una amarga experiencia. Eso que en algún momento, ¿verdad?, sintió en su corazón de dejar de lado las cosas del Señor, de alejarse de Dios. Te fijas que el creyente en general, cuando tiene un problema, inmediatamente busca alejarse de Dios. Busca alejarse de la iglesia, busca alejarse de las cosas, aislarse. Es la típica reacción
cuando alguien está dando estos pasos de alejarse de la voluntad de Dios en su vida, porque tal vez no estamos dispuestos, ¿verdad?, a obedecer y a cumplir la palabra y los mandamientos del Señor. Generalmente cuando entendemos la voluntad de Dios y no la queremos hacer, damos un paso atrás. Buscamos la manera de excusarnos y lo que primero se nos ocurre es alejarnos. Nunca te alejes del Señor ni de su comunión, nunca te alejes de su iglesia ni de congregarte. Eso es lo peor que tú puedes hacer. Eso de tomarse un tiempo, ¿verdad?, para buscar al Señor. Tú vas a encontrar al Señor en su palabra y en la comunión con los hermanos. Y eso es algo que nos exige, que nos obliga a estar en cuentas con el Señor. No nos deleitemos en nuestra amargura. No nos deleitemos en esta falsa sensación, ¿verdad?, de estar apartados, de estar alejados. Dios no obra, ¿verdad?, Dios no obra en el egoísmo, más bien Dios obra en el sacrificio. Cuando el corazón humilde, quebrantado y humillado, que es el que no desprecia al Señor, como declara el Salmo 51, se rinde dócil a los pies de su Creador. Ahora, Jonás había vuelto las espaldas a Dios. Sin embargo, Dios continuó trabajando en él. No, si bien lo desechó en ese momento, ¿verdad? Le dijo, ya, ok, sálete con la tuya. Ya, ok, haz lo que tú quieras. No sé si alguna vez los jóvenes han escuchado algo así de sus padres. ¿Sabes qué? Hace lo que quieras. ¿Verdad? Hace lo que tú quieras. Ya, ¿quieres? Dale, juega nomás. Ya va a terminar rompiendo, ya, dale nomás. Cuando escuches algo así, preocúpate. Porque eso, ¿sabes lo que significa? Eso no significa que tú te saliste con la tuya. Eso significa que alguien que tiene más experiencia que tú, que probablemente alguien que le sucedió algo parecido a lo que tú recién ahora estás empezando a vivir, sabe lo que te está diciendo. ¿Y qué es lo que va a ocurrir después? Vas a pensar que te saliste con la tuya. Pero al final, ¿qué va a pasar? Amargamente te vas a dar cuenta de la realidad. Y probablemente las palabras más duras que vas a escuchar, ¿cuáles son? Yo te lo dije. Esas son las palabras que nadie quiere escuchar, ¿verdad? Que a nadie le gusta escuchar. Pero esas son las palabras que muchas veces en la vida tenemos que oír. Y cuidado cuando esas palabras las oímos del Señor. Porque eso significa que hemos metido las patas bien a fondo, ¿verdad? Bueno, Jonás le había vuelto las espaldas a Dios y continuó, ¿verdad?, en esa huida, pero Dios continuó trabajando en él. Vamos a ver, no lo vamos a profundizar hoy día, esa palabra bien particular, pero Dios preparó un gran pez, después Dios preparó una tormenta, después Dios vamos a ver que Él preparó una calabacera, después Dios preparó un gusano, Dios preparó un viento. Dios siempre va a estar activo, Dios siempre va a ser, ¿verdad?, soberano en nuestra vida. Su providencia siempre va a ser real y cercana. No solo no podemos huir de la presencia del Señor, sino que tampoco podemos huir de su mano todopoderosa en nuestra vida. Dios siguió ahí, trabajando en él, haciendo de su necio pecado su propio castigo. ¿Sabes qué, Jonás? Ya, sálete con la tuya, huye, a ver qué te va a pasar. A veces Dios nos entrega a nuestra propia maldad. Me hace recordar las palabras del apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 1, versículo 24, no es necesario que lo busquen, lo pueden buscar después. Dice, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Algo que vemos tan común hoy día, el día de hoy. Y dice una vez más, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, en esos deseos desenfrenados, ¿verdad?, y lujuriosos. Dios los entregó. ¿Quieren seguir en ese pecado? Bueno, Dios los entregó a su propia maldad. Eso es lo peor que nos puede ocurrir. Incluso peor, diría yo, ¿verdad?, que las pruebas que Dios puede hacer caer sobre nuestras vidas. Es mucho peor cuando nosotros tenemos que sufrir las consecuencias de nuestras propias malas decisiones, de nuestros propios castigos y de nuestra propia lejanía del Señor. Y es en ese contexto en que Jonás recuerda algo.
cuando se da cuenta, ¿verdad?, que se salió con la suya, que huyó o intentó o pretendió huir del Señor y ya no puede estar más lejos y más angustiado, entonces él, mire lo que dice en el versículo 4, más aún veré tu santo templo. ¿De qué se acordó? ¿De qué te acuerdas tú cuando estás en momentos difíciles? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? Quizás algunos responderán, mi mamá o mi familia. Ya, ¿qué es lo primero que viene a tu mente cuando estás en un momento crítico en tu vida? Bueno, aquí ya no podía estar más crítica la situación en la que estaba Jonás. ¿Y sabe de lo que se acordó? Acuérdate, él era un profeta en el reino del norte, en el reino de Israel. No tenía acceso directo a este lugar, al templo. Él tenía que traspasar la frontera. Muchas veces entre Israel y Judá estaban estos dos reinos en pugna y él tenía que exponerse para poder llegar al templo. Pero para él el templo representaba lo que era la presencia del Señor. Ese fue el propósito, ¿verdad?, de este lugar santo que Dios apartó para mostrar su gloria a la nación de Israel y así hacer conocido su nombre y su gloria y su salvación a todas las naciones. Entonces se acordó de la presencia del Señor, del templo del Señor. Qué paradójico. Dios le había enviado a que otros pueblos, otras naciones, otras etnias conocieran de la gloria del Señor. Y él se rehuyó a eso, se resistió a eso. Pero lo primero que se acuerda es del templo, siendo que el templo fue concebido con ese propósito. Para eso fue escogida la nación de Israel. Fue escogida para que todas las familias de la tierra fueran bendecidas a través de la descendencia de Abraham. Para eso Dios escogió a Abraham, ¿verdad? Te bendeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y el propósito por el que nació y se consolidó la nación de Israel era ese, hacer conocido el nombre, la gloria y la salvación de Jehová a todo el mundo. Y el propósito del templo no era para que la nación se sintiera bendecida, sino bendecida para bendecir, para que el mundo conociera que hay un Dios y que se escogió manifestarse a través de este pueblo escogido, que no era nada, que no era nadie, que no significaba nada, que era el más chico de todos los pueblos, incluso pasando por la esclavitud, pero Dios lo exaltó para mostrar su gloria y su grandeza. Pero Israel no entendía eso. En su egoísmo se volcó hacia su propia bendición. Y es paradójico que lo primero que se acuerda Jonás es de eso. Un templo físico que no representa para nada la grandeza de Dios, pues Dios no está limitado a un lugar físico, pero donde escogió mostrar su gloria. Ahí la Shekinah del Señor, la gloria del Señor, se manifestó de manera espectacular. Y muchos pueblos, incluso paganos, se volcaron al Señor. ¿Te acuerdas? Como los gabaonitas o personajes como Rahab, la ramera en Jericó y otros personajes que se volcaron, ¿no es cierto?, en la historia de Israel a buscar al Dios vivo y verdadero. Bueno, se acordó del templo, ¿verdad?, del Señor. Veré tu santo templo. En la confianza de la fe, de la poca fe que en ese momento todavía estaba ahí en el corazón de Jonás, él anticipa ver aún el templo en Jerusalén, el lugar destinado para la adoración. Primera de Reyes capítulo 8, versículo 38. No pierdas tu texto, por favor, allá en Jonás, pero acompáñame a Primera de Reyes capítulo 8, versículo 38. Dice la palabra del Señor. Primera de Reyes 8, 38 dice así: toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa. Ahí está hablando, ¿verdad? Cuando un israelita se sienta lejos del Señor en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, puede clamar en dirección a la casa del Señor. Eso representaba en aquellos días. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Incluso, dice el verso 41, en relación a los pueblos vecinos, ¿verdad?, que pudieran tener estos israelitas en la lejanía, asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere
de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere, ¿a qué? A orar, ¿a dónde? A esta casa. ¿Qué dice el Señor en el 43? Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Bueno, esto recordó Jonás, ¿verdad? Estos textos ya estaban y él podía recordarlos, aún en ese tiempo, ¿verdad? En el tiempo del profeta Jonás ya estaban, y él podía recordar estas promesas del Señor. Así que se acordó de lo importante. Sí, es cuando estamos mal y lo primero que hacemos es clamar a Dios, ¿no? Cuando ya nada nos resulta porque lo hemos intentado todo en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, en nuestra porfía, en nuestro egoísmo, lo hemos intentado todo. Pero vamos al final, lo que debería siempre ser al principio. Siempre preferimos pedir perdón que pedir permiso. Y vamos a ir ya cuando ya nada resulta, como que ahí el último recurso es Dios, siendo que debería ser el primero. Cantábamos recién en su momento. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Por qué? Como seres humanos somos así, ¿verdad? Así que no juzguemos tanto a Jonás, porque muchas de las cosas que vivió Jonás son parte también de nuestra propia existencia humana. Ahora él se acordó entonces de este templo, oró, clamó al Señor, porque la Biblia claramente dice, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y clamaren, ¿no es cierto?, con humildad de corazón, con quebranto, entonces oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, dice la palabra. Bueno, el versículo 5 vemos que esta angustia le llegó hasta el alma, y de ahí brota de su oración. ¿Cuántas de nuestras oraciones solo son de la boca para afuera? Solo son del momento, de la circunstancia. Pero ¿cuántas de nuestras oraciones realmente brotan del corazón? ¿Verdad? ¿Cuántas brotan, verdad, del alma, de lo profundo, ¿no es cierto?, del alma? Bueno, que a veces el Señor tiene que apretarnos un poquito, ¿no? Para que así sea. Yo siempre me acuerdo, cuando pienso en esto, ¿verdad?, de esa interesante circunstancia que en una oportunidad me tocó enfrentar, ya cuando vi que no fue una ballena, fue un camión aljibe, ya un tipo que venía ebrio, ¿verdad?, se cambió de pista y me chocó de frente. Y yo quedé ahí atrapado, ¿verdad?, entre el volante y el asiento, y me tuvieron que sacar, ¿verdad?, las personas de la asistencia. Y en ese momento yo me sentí muy bien, porque con la adrenalina uno pierde la sensibilidad, y yo me sentí como muy relajado, ¿ya? Vi que se me había salido uno de los zapatos. Eso pasa cuando uno está en situaciones bien difíciles, ¿verdad? Y me sentí muy bien, hasta que empecé a mirarme ahí de poquitito, ¿verdad?, a los pies, y me empezaron a doler. Después empecé a mirar la rodilla y me empezó a doler. Me miré, ¿verdad?, aquí las piernas, y dejé de mirarme para que no me siguiera doliendo. Pero después de un buen rato, exhalé, porque tenía el manubrio ahí apretado, ¿verdad? Exhalé porque no había respirado, me había quedado sin respiración. Como, no sé si te han pegado alguna vez en el estómago y te quedas sin respiración. Un buen rato, ¿verdad? Y lo primero que exhalé en ese momento, darle gracias al Señor. Darle gracias al Señor que no iba con mi familia, porque habría sido bastante trágico, ¿ya? Iba con mis amigos, sí. Pastor Fernando, Pastor Juan Humá, pero ellos no eran tan importantes, ¿ya? Pastor Fernando ahí, ¿no es cierto? Él tenía su propio airbag, así que no le pasó nada. Yo saqué la peor parte. Y el Pastor Juan iba atrás, así que tampoco le pasó mucho, ¿verdad? No, así también yo quiero a mis amigos. Pero interesante, ¿verdad? Y en esos momentos como que uno le brota de lo más profundo cuando el Señor te aprieta. ¿Por qué tenemos que llegar a eso? ¿Te fijas? ¿Por qué el Señor tiene que apretarnos para poder expresar de lo profundo de nuestro corazón, cuando en adoración y en alabanza podemos hacerlos cada día en gratitud? Así que son muchas cosas que podemos aprender de Jonás, ¿verdad?, para poder nosotros también sacar como experiencia. Hasta el alma, dice en el versículo 5, sintió, ¿no es cierto?, que había descendido. Dice el verso 5, las aguas me rodearon hasta el alma.
rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Ya vimos cómo estas frases, ¿verdad?, fueron tomadas, literal prácticamente, del libro de los Salmos, ¿verdad? Se sentía así, como si le envolvieran la cabeza las algas marinas, por entre las cuales fue arrastrado hasta lo más bajo de la tierra, ¿ya? Así a veces nos encontramos en situaciones imposibles. Otra vez me recuerdo que estaba buceando en un taller que teníamos en el colegio de biología marina, y el profesor me había dicho, mantente aquí en este lugar, ¿no es cierto? Y me había dado unas instrucciones. Pero uno que es porfiado de niño a veces dice, no, sí, puedo ir un poquito más allá. Hasta que llegó un momento en que estaba así completamente extendido y abajo mío lleno de erizos negros. Y el agua cada vez bajaba más. Oh, yo veía ya que iba a salir pinchado de ahí. Hasta que sentí que el instructor me tomó de una aleta y me sacó hacia afuera. Te dije que te quedaras acá, me dijo. Uno es porfiado de niño, ¿verdad? Bueno, a veces se siente así uno, así que no puede hacer nada, ya que está completamente entregado, que está completamente, ¿verdad?, expuesto. Y a veces por nuestra propia porfía, a veces por nuestra propia necedad, nos encontramos en ese tipo de situaciones. Incluso a veces, muchas veces también, tristemente, hasta culpamos a Dios. ¿Por qué Dios? ¿Por qué a mí? Como si fuéramos la cosa tan especial en este mundo. Bueno, ¿por qué no a mí? ¿Ya? Son cosas que uno tiene que aprovechar y tiene que aprender en la vida. Son lecciones, ¿verdad?, que uno tiene que sacar en cuenta. Ahora, si esas lecciones las vive otra persona, me sale más barato y duele menos. ¿Ya? Y en este caso podemos mejor aprender de los errores que han cometido los demás, como Jonás, para no cometerlos nosotros, ¿verdad? Bueno. Pero Jonás en el versículo 6 profundiza aún más su sentimiento. Dice el versículo 6, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Literalmente ahí el texto dice las raíces de los montes. Esa palabra cimiento en el original tiene un componente mucho más profundo que simplemente, ¿verdad?, una piedra o un concreto, ¿verdad?, que le da firmeza a un edificio. Es la idea de algo que se profundiza. Y así se sentía, ¿verdad?, como la raíz de un árbol profundizando, ¿verdad?, en la tierra. Ya no podía sentirse más abajo. Salmo 18, versículo 7, porque recuerda que él sigue citando del libro de los Salmos, ya, de estas experiencias. Salmo 18, 7, dice ahí la palabra del Señor. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó Él. ¿Te acuerdas de cuando hubo el rescate de los mineros? Fue por ahí por el 2010, me parece, o 11, no estoy seguro. 2010. El rescate de los mineros, ¿verdad?, allá en la mina San José, ¿verdad? Y ellos comentaban después, y las investigaciones, ¿verdad?, determinaron que fue una roca la que cortó el paso, ¿verdad? La que literalmente, una roca gigante, pero gigante, ¿verdad?, que algunos mineros le llamaron el corazón de la montaña, simplemente se cayó, ¿verdad? Así que era absolutamente imposible. Por eso tuvieron que hacer entradas, ¿verdad?, por otros lados, para poder rescatar y a través, ¿no es cierto?, del aparato del Fénix, ¿verdad?, poder sacar y rescatar a estos mineros que estuvieron casi 70 días, ¿no es cierto?, a más de 700 o más metros de profundidad, ¿ya? Porque esas rocas gigantes, ¿verdad?, esos cimientos que están en los montes, se pueden mover si el Señor así lo quiere. No hay nada imposible para el Señor. Y ahí se sentía en lo profundo Jonás. Salmo 18, estamos ahí, ¿verdad?, en el mismo Salmo, capítulo 18, el versículo 15 también lo expresa. Dice en el verso 15, entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto, y los cimientos del mundo a tu reprensión, oh Jehová. ¿Por qué? Simplemente por el soplo del aliento de tu nariz. El soplo del aliento de tu nariz. Interesante figura, ¿verdad? No sé si puedes imaginar el soplo del aliento de la nariz. Por ejemplo, el soplo
el soplo del aliento de la nariz de un toro salvaje. ¿Qué te imaginas? ¿Qué te imaginas con el soplo del aliento de la nariz de un toro salvaje? Te imaginas a un toro, ¿verdad? Majestuoso, tremendo, ¿verdad? Resoplando, ¿verdad? Con fuerza. Bueno, es interesante porque esa palabra, esa frase en realidad, es la palabra que describe en el Antiguo Testamento la ira del Señor. La ira de Dios, la palabra ira en el Antiguo Testamento, en el original del hebreo, tiene esa figura, esa expresión. El hebreo es un idioma muy figurativo y expresa justamente esa figura. La idea, así como en un toro, ¿verdad? Sale el aliento, ¿verdad? Con fuerza. La imagen tenemos, ¿verdad? En alguna monito animado, en alguna película, un toro así resoplando, ¿verdad? Airado. Sí, a veces Dios se enoja también y como dice la Escritura, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El Señor disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así que Jonás se sentía, ¿verdad? Realmente profundo. La tierra echó sus cerrojos sobre mí, ¿ya? La tierra de los vivientes está cerrada en mi contra, eso es lo que literalmente dice el texto, para siempre. Porque todo esfuerzo mío para liberarme es imposible, pensó Jonás. ¿Ya? Es el momento ideal, es el momento perfecto, es el ojo de la tormenta, es el momento más maravilloso de la existencia humana. Cuando tú entiendes, cuando yo entiendo, cuando nosotros nos damos cuenta que nada depende de nosotros. Cuando en ese momento clímax, así cuando ya tú ya no das para más y te das cuenta, todo depende de Dios. Y es ahí cuando tú le entregas tu corazón. Antes de eso todavía como que nos resistimos, ¿verdad? Como que luchamos, como que pataleamos. Es como cuando te enseñaron a nadar. No sé si alguna vez te enseñaron a nadar, ¿verdad? Y te dijeron, ya, tienes que relajarte, tienes que flotar, ya, pero tú insistías en patalear, ¿verdad? Y en agarrarte de la orilla. Pero cuando tú dejas de luchar, cuando tú te entregas, ahí empieza la cosa a funcionar, ¿o no? A fluir. Bueno, en este caso, en la vida nos pasa igual. Ya cuando nos damos cuenta que no depende de nosotros, todo depende de Dios. Ya cuando te das cuenta que Él es soberano y tú te entregas nomás. Ese es el mejor momento de la existencia humana. Porque eso resume lo que somos. Si somos polvo nomás en el universo. Si no fuera por el amor, la gracia y la misericordia de Dios, no seríamos nada y habríamos sido consumidos hace rato, dice el libro de Lamentaciones. La misericordia del Señor. Entonces, en ese momento, ¿verdad? ¿Qué dice en el versículo 6? Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, y repite lo que dijo al principio, Dios mío, mi Dios, Dios mío, ¿verdad? Ahí se sintió perteneciente al Señor. Ahí ya sintió, ¿verdad?, que su vida tenía esperanza y tenía sentido. Y es interesante, ¿verdad?, porque dice una vez más, mas tú sacaste. Lo está ya anticipando. Porque todavía no llegamos al versículo 10, que cuando el pez lo vomita en tierra. Él como que está anticipando en fe y en seguridad y en certeza algo cierto de parte de la mano del Señor. Quizá ya había vivido experiencias parecidas, no iguales, pero parecidas, y ya sabía que es en ese momento de quebranto, al corazón contrito y humillado que no desprecia el Señor, es el momento preciso para entregarle su corazón al Señor. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Tú sacas mi vida del hoyo, del abismo más profundo, ¿verdad? Y ahí sepultura o abismo, ya que es la palabra más exacta, u hoyo, ¿verdad? No sé si alguna vez te has caído en un hoyo sin poder salir, ¿verdad? Y tuvieron que sacarte de ahí. Salmo 40, el salmista así se sintió también. No sé si esto será una cita directa de acá, pero así es como él lo expresó. En el Salmo 40, ¿verdad? Versículo 1, dice, pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar, ¿de dónde? Es la misma palabra que se utiliza acá. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso,
Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico de alabanza. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Jonás ahora estaba confiando en el Señor, sabiendo que el Señor le iba a sacar de ese hoyo en el que él mismo se había metido, ¿verdad? Que él mismo se había tirado, de cabeza se tiró a ese hoyo. Bueno, interesante que en las cláusulas previas ya Jonás expresa la falta de esperanza de su condición. Ya no puedo más, para siempre estoy desechado, pero en esta expresa su segura esperanza en ser liberado por medio de la misericordia y los recursos infinitos de un Dios todopoderoso. O sea, él reconoció realmente que él no podía hacer nada más, pero se entregó al Señor y confió que él sí tenía la capacidad. Ahora Jonás por fe habla como si la liberación estuviese cumpliéndose ya en efecto, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Ezequías parece haber usado las mismas palabras de Jonás en su oración. Vino después el rey Ezequías, de angustia ante su muerte inminente. Mire lo que dice Isaías 38:17. Isaías 38:17. Y esto es bien interesante porque la escritura se interpreta a sí misma, se compara escritura con escritura porque muchos textos están entrelazados. Como vimos que Jonás citaba mucho, ¿verdad?, del libro de los Salmos, pero a alguien también se le ocurrió citar de Jonás probablemente. Isaías 38:17. Dice aquí, ¿se acuerdan de Ezequiel? Lo vimos hace algunos domingos atrás. Cuando él enfermó y Dios milagrosamente lo sanó, le dio una señal, ¿no es cierto?, a través de Isaías, que iba a retroceder el reloj de Acaz. Ok, ¿y qué le hizo Dios? Le prolongó 15 años de su vida. Bueno, cuando recién enfermó Ezequías, él también oró. Dios le dijo a través de Isaías, ordena tu casa porque vas a morir. Así fuerte y claro, vas a morir. ¿Eh? Imagínate cómo quedarías tú si te dijeran así, ¿no es cierto? Ordena tu casa porque vas a morir. Isaías 38:17. ¿Qué dice Ezequías? Bueno, él declara, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo, de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, este te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria la verdad a los hijos. Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestro cántico en la casa de Jehová, el templo, todos los días de nuestra vida. Dice, a ti te agradó librar mi vida del hoyo. Bueno, así Jonás expresó su dependencia y confianza en el Señor. Dice el verso 7, mi alma, si volvemos a Jonás, por favor, en nuestro texto en Jonás, versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Nuevamente reitera, ¿verdad? Recuerda el templo del Señor. Me acordé, es bueno acordarse del Señor, ¿verdad? Hermoso ejemplo del triunfo del Espíritu sobre la carne y de la fe sobre el sentimiento. ¿Verdad? Porque a veces nos sentimos, ¿verdad?, lejos del Señor, nos sentimos que su Espíritu Santo, ¿verdad?, ya no está con ese fuego en nuestra alma, pero siempre la fe viene al rescate. Siempre la fe que, aunque pequeña como una semilla de mostaza, puede mover grandes cosas, ¿verdad? Salmo 73, 26, lo puede anotar, lo voy a leer, dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Jehová para siempre. Voy a leer también otro salmo, no lo busquen, el Salmo 42, 6, lo puedes anotar, dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí, me acordé, por tanto, de ti, desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Bueno, es bueno acordarse del Señor. Por un tiempo,
Las dificultades en Jonás le excluían la esperanza, pero la fe revivió, se acordó del Señor, que Él es Dios, dador de toda gracia y de toda misericordia. Como a una hora, ¿verdad?, él siente que su vida regresa a su corazón y la sensatez en su oscuro encierro. Qué importante, ¿verdad?, es la palabra de Dios. Qué importante, ¿verdad?, es tenerla en el corazón. Si tú no memorizas, si tú no lees cada día la palabra del Señor, estos recursos a los que tuvo Jonás, ¿verdad?, en ese momento de angustia, no los vas a tener. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y Jonás, cuando habló y expresó esta oración, lo expresó de manera bíblica, porque la palabra estaba en su corazón. Quizás todavía le faltaba obediencia y humildad, pero estaba allí. Mire lo que dice el versículo 8 de nuestro texto en Jonás. Los que siguen vanidades ilusorias, que era lo que él tenía en su mente, en su corazón, hace algunos días atrás, particularmente 3 días atrás, ¿verdad?, antes de caer ahí en el vientre del pez, su misericordia abandonan a Jehová, su longanimidad, una actitud necia, penosa, absurda. ¿Quién querría huir del Señor? ¿Quién querría huir de Dios y de su presencia? Miren lo que dice el Salmo 16, 11. Volviendo al texto, al libro de los Salmos, muy recurrente porque hay una analogía directa. Salmo 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. ¿Quién querría huir, salir de eso, de esa condición? Pero a veces es lo que nos pasa, ¿o no? Mire lo que dice el Salmo 36, versículo 8. Salmo 36, 8. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. ¿Quién quisiera huir de eso? ¿Quién quisiera huir de ese gozo que tenemos en el Señor? Pero a veces es lo que nos pasa, ¿o no? A veces es lo que nos ocurre por nuestra carne. ¿Dónde podríamos huir del Señor? Y ahí viene a nuestra mente el Salmo 139 recién, ¿verdad? Salmo 139, esto sí búsquenlo. Salmo 139, versículo 7 en adelante. Salmo 139. Dice, ¿a dónde? Verso 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Esto es literal, ocurrió en la vida de Jonás. Literal. Ahí el Señor le guió, ¿verdad? ¿Dónde? En lo profundo del mar. Ahí, ¿verdad? Dice, y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano. Sin duda que Dios guió a este pez. Y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Bueno, qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo podemos encontrar en el Señor siempre el consuelo, aún en nuestro desvarío? Mire lo que dice Salmo 144, ya que estamos ahí en el libro de los Salmos, ¿verdad? El salmista ahí lo llama misericordia mía y castillo mío, literalmente refugio. Salmo 144, estamos cerquita, verso 2, misericordia mía y castillo mío, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío, en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Bueno, el refugio es en el Señor, ¿verdad? Y como también lo expresa en el Salmo 59, verso 17, Salmo 59, más adelante, más atrás, ¿verdad? El verso 17, también diciendo, fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Así como Jonás citó muchos textos de los Salmos porque se los sabía y porque se los conocía, eso le ayudó a reavivar su fe en el momento de angustia. Dios lo dice en su palabra, ¿verdad? Porque ¿de dónde viene la fe?
de la palabra del Señor. Romanos capítulo 10. ¿Cómo dice? La fe viene por el oír. ¿Está la palabra de Dios en tu corazón? ¿La guardas regularmente en tu alma? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Siempre tenemos que estar expuestos a ella, a la palabra del Señor. Bueno, Jonás en un momento abandonó su propia misericordia, o sea, quiso alejarse de Dios para huir de los países paganos donde se adoraba vanidades ilusorias. Pero él fue el vano y el ilusorio, ¿verdad?, de pensar que podía escapar de ese mandato. Pero ahora volvió en sí, con vida aún y consciente en el vientre del pez, y por la incapacidad de los ídolos para calmar la tempestad, porque los ídolos no tienen poder ni tienen fuerza, que era lo que hicieron los marineros, ¿te acuerdas? Trataron de apaciguar la cosa, pero los ídolos no podían responder. Entonces ahora Jonás, clamando al Señor, en ese momento de angustia, recibe la gracia de Dios en su vida. El alejamiento de Dios siempre es el alejamiento de nuestra propia felicidad y de nuestro propio gozo. Nunca pensemos que mantenernos lejos del Señor es una buena idea. Siempre tenemos que ser rápidos y dóciles en buscar la gracia de Dios. Voy a leer un pasaje, anótalo, en Jeremías 2:13. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Lo mismo expresa Jeremías en el capítulo 17, el versículo 13. Jeremías 17, 13, que dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Bueno, la oración que en un momento, ¿verdad?, había sido suprimida en la boca de Jonás, hasta este momento, hasta aquí. Recuerda que él se fue a dormir cuando los marineros estaban orando y clamando a sus dioses paganos. ¿Qué estaba haciendo él? Durmiendo, en medio del peligro. Pero ahora, esa misma oración humilde y quebrantada es para volver al Señor. Y ahí es que llegamos al versículo 9 de Jonás, capítulo 2, versículo 9. Y aquí vemos ya la conclusión de esta oración, ¿no es cierto?, bíblica de Jonás. Dice el verso 9, más yo. ¿Te acuerdan que siempre le he enseñado que cada vez que encuentres en la Escritura un pero, o a su equivalencia, un más, es como un disco pare. Pare, mire y escuche, ¿verdad? Bueno, más es un contraste, ¿verdad? De todo esto que pasó. Ahora, yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. ¿Qué lugar más increíble para alabar y adorar al Señor, no? ¿Ya? Un lugar bien interesante. Ojalá el Señor no nos tenga que llevar a lugares así para ahí, ¿verdad?, expresar nuestra mejor alabanza. Dice, ofreceré sacrificios. Nuevamente, ¿en qué está pensando Jonás? ¿Dónde se ofrecían los sacrificios en aquellos días? En el templo. Me imagino Jonás pensando, ¿no es cierto?, en su mente, en ese momento visualizando, ¿verdad?, llevando una ofrenda, ¿verdad?, al templo. No sé si estará pensando hacer un pescado asado o algo así en ese momento, pero yo creo que tal vez se le pasó por la mente, pero en realidad él estaba pensando en esos sacrificios de alabanza al Señor. ¿Verdad? Te ofreceré sacrificios. O sea, estaba dando por cierto y seguro, no solo que iba a salir vivo de esa, sino que aún iba a poder después llegar del norte al sur para entrar en el templo y ofrecer sacrificios. Y algo que me llama mucho la atención y que necesitamos recordar insistentemente en nuestra vida cristiana, lo que dice ahí, para mí por lo menos en lo personal, es casi como un lema de vida. Dice, pagaré lo que prometí. Una reconsagración de una promesa hecha. No sabemos cuándo Jonás hizo una promesa al Señor, pero él llegó a este punto de clima y dice, pagaré lo que prometí. Me gusta mucho esa frase, Asher Nadarati Shalamelech.
No estoy hablando en lengua. Eso es lo que dice en el hebreo. ¿Ya? Literalmente lo que dice ahí, lo que prometí, pagaré, en ese orden. Lo que prometí, pagaré. Y esto hace memoria a nosotros cuando le hemos entregado nuestra vida al Señor. Señor, toma mi corazón. En un campamento, en una predicación, en un momento de angustia. No, Señor, te voy a obedecer. Ahora sí voy a empezar la lectura bíblica este año. Y tantas cosas que le prometemos al Señor, ¿o no? Y qué bueno es recordar que Dios recuerda eso. Y es bueno que nosotros también lo recordemos. Lo que prometí, pagaré. Algún día, Señor, también. Nunca pensemos que las glorias pasadas, como dice la Escritura, no diga los tiempos pasados fueron mejores. Simplemente recuérdalo para seguir adelante. Si tú alguna vez entregaste y consagraste tu vida al Señor, el Señor cobra lo que le pertenece. Él es un buen cobrador. ¿Ya? A mí me gusta mucho eso. Yo muy joven le entregué mi vida al Señor para dedicarme al ministerio. Y ya han pasado, ¿cuánto? Más de 40 años, 45 años, donde le dije al Señor, en un momento, muéstrame lo que tú quieres para mi vida. Al año siguiente, ya cumpliendo los 15 años, me mostró lo que Él quería. Y yo tuve que tomar una decisión. Y cada vez recuerdo, ¿no es cierto?, esa decisión. Es una decisión firme, constante, que vale la pena recordar. De la misma manera que tú también muchas veces te has consagrado al Señor, le has prometido algo al Señor, como la reconsagración de David en el Salmo 51, ¿recuerdas? Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Bueno, lo vemos varias veces en la Escritura. Mira, en Lucas 22:32, ya rápidamente, Lucas 22:32, ya cuando Pedro necesita, ¿verdad?, también reconsagrar su vida. En Lucas 22, versículo 32, dice aquí la palabra del Señor. Lucas 22:32. Cuando el Señor le dice a Pedro que lo iba a negar. Pero el mismo Señor le dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe, dice que tu fe no falte. Y Dios, Jesús, lo da por cierto. Y tú, una vez vuelto, ¿qué dice? Confirma a tus hermanos. Y mire lo que dice el verso 62. Es un texto ya en Lucas bien largo. Después de que Pedro negó al Señor, el versículo 62, después que el Señor le mira, dice, y Pedro salió fuera y no dice nada más, solo dos palabras. Lloró amargamente. Amargamente. Después en el Evangelio de Marcos, ¿verdad?, cuando el Señor resucita, el primero que manda a llamar Jesús, ¿a quién fue? A Pedro. Díganle a los discípulos, ¿verdad? Y a Pedro. A Pedro. Cumpliendo las palabras del Señor, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En Juan, capítulo 21, versículo 15, Juan 21, 15, dice allí, ¿verdad?, el texto, Juan 21, 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, qué palabras difíciles de oír, ¿me amas más que estos? ¿Más que estos? Esto ya fue posterior, ¿verdad?, al arrepentimiento que manifestó. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Qué le había dicho el Señor antes? Una vez vuelto. Y esto ocurrió después, ¿verdad?, de la muerte y negación de Pedro. Le está reconfirmando su llamado. Le está recordando algo a Pedro. Como Jonás, que se recordó lo que él había prometido. Como nosotros, cuando a veces el Señor nos hace recordar lo que le hemos dicho. Nuevamente, ahora sí, en Marcos 16:7, que lo cité hace un momento, Marcos capítulo 16, el versículo 7, es que dice, pero id y decid a sus discípulos, ¿verdad?, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Esto es posterior a la resurrección del Señor. Ya concluyendo, hermanos, en el versículo 10 de nuestro texto allá en Jonás, versículo 10, dice, y mandó Jehová toda esta oración, hasta aquí vemos a Dios siempre. Pero aquí interviene de manera misericordiosa y llena de gracia.
y mandó, ya no fue necesario convencer más a Dios. Jonás estaba totalmente arrepentido, quebrantado y entregado. Que es como muchas veces el Señor quiere vernos. Dejar de patalear, rendirnos completamente. Y dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. En tierra. Literalmente el texto en su idioma original dice en medio de la tierra. Eso fue el literal el texto. Y cuando la Biblia es literal, es literal. No es que simplemente el pez llegó a la orilla. ¿Cómo llegó ese pez más adentro? No lo sé. Algún día le vamos a preguntar a Jonás. Quizás tomó vuelo, ¿verdad? Agarró vuelo y se tiró. Probablemente cerca de donde él había intentado huir del Señor. Cerca de Jope. Jope era un puerto en Israel, de donde él se embarcó pagando su pasaje para irse lejos a Tarsis, ¿se acuerdan? Jope. Interesante, porque ¿de dónde se abrió el Evangelio a los gentiles? ¿Se acuerdan cuando Pedro fue llamado para abrir el Evangelio a los gentiles? ¿A dónde tuvo que descender? Tarea para la casa. A Jope. Ahí le habló Cornelio. Ahí vio el lienzo, ¿verdad?, que descendía para poder abrir el Evangelio, la llave del Evangelio a los gentiles. Donde Jonás tenía que ir. Desde ahí él huyó. Ahí el pez probablemente lo vomitó. Circunstancias, ¿verdad?, bastante desagradables, pero necesarias para poder cumplir su misión. Hay crisis, hermanos, que nos van a llevar sí o sí a este clímax de la existencia humana. Al momento clímax donde ya no queda nada más que hacer sino entregarse al Señor. Y donde vamos a recordar las cosas que le hemos prometido al Señor. Vamos a recordar el propósito de nuestra vida, que es la adoración y la alabanza a Dios. No fuimos salvados para que Dios nos hiciera felices. No fuiste salvado para que te sintieras cómodo o agradado. No fuimos salvados simplemente para que te sintieras bien. Fuimos salvados para la gloria del Señor. Ese es el propósito último y final del universo. El propósito de Dios para este mundo no es que seamos salvos. Por gracia y misericordia del Señor lo somos y podemos serlo y compartir el Evangelio, pero ese no es el fin. El fin es la gloria de Dios. Nosotros, ni tú ni yo, somos el centro del universo. Nuestra iglesia no es ni lo primero ni lo último en el plan de Dios. De hecho, somos parte de ese plan y de ese propósito. Por eso es que lo importante es entender que finalmente lo único que da sentido a nuestra existencia es la alabanza y la adoración al Dios vivo y verdadero. Porque Dios está buscando eso. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Debemos pagar lo que hemos prometido, lo que Dios pide y nos corresponde. Dios quiere obediencia, más que sentimiento y razón. Dios quiere obediencia a su palabra. Y es ahí cuando Jonás expresa su frase para el bronce, ¿verdad? Dice el versículo 10, y mandó Jehová al pez y vomitó, el versículo 9 al final, que en realidad en el texto hebreo es parte del 10, dice, después que dijo, pagaré lo que prometí, él declaró, la salvación es de Jehová. Y es muy linda esta frase, fíjate, porque ya en el Antiguo Testamento está hablando, ¿sabes de quién? De Jesús. ¿Recuerdas que Jesús citó a Jonás? La señal del profeta Jonás. Y mira cómo termina aquí, ¿verdad? Jonás. ¿Y por qué digo eso? ¿Sabe qué significa la palabra Jesús? Que en hebreo es Yeshua. Significa Salvador, salvación. Shalom, Yeshua, Jehová. Esa es la frase hebrea. Literalmente, es la salvación Jehová. O, si lo pudiéramos transliterar, es Jesús Jehová. La divinidad de Cristo ya estaba expresada desde el Antiguo Testamento. No es una referencia probablemente directa que Jonás hizo de Jesús, pero sin duda es una palabra inspirada que nos recuerda al día de hoy de dónde viene la salvación de Dios. Dios es eterno y trino, Padre, Hijo y Espíritu. Y Él es la salvación de nuestra alma. Porque ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación es Jehová. Eso es lo que dice allí literal. Eso es lo que declaró, Dios salva. La salvación es el Señor.
para nosotros, y también lo fue para Jonás. Recuerden que aún en el Antiguo Testamento la salvación era por fe. La salvación era por fe en Cristo, en el Mesías venidero en el caso del Antiguo Testamento, pero para nosotros, ¿verdad?, en el Cristo crucificado. Simplemente quiero leerles esta porción en Juan 10:30, Juan capítulo 10, versículo 30, que dice: yo y el Padre, uno somos. En la Santa Trinidad, Dios se manifiesta a través de su salvación de muchas maneras. Ahí estuvo presente el Espíritu, guiándole, ¿verdad?, en medio de los mares, como decía el salmista. Ahí estuvo presente Dios Padre, preparando este gran pez. Pero ahí también estuvo presente Cristo, salvando a este profeta rebelde. Así también la Trinidad de Dios es presente en nuestra vida. Tengamos un corazón humilde y quebrantado, aún en los momentos difíciles de la vida, sobre todo en esos momentos, para que realmente podamos decir con Jonás: la salvación es de Jehová. Oremos.